Ah, ah. Leyeron pero no estudiaron. Bueno, un consejo. Cuando escuchen las charlas, un buen método de saber si uno presta atención o no es tener un papel y un lápiz y tratar de resumir lo que el padre va diciendo, cualquiera que vaya diciendo una charla, sea que la estén escuchando en vivo o sea que la estén escuchando en video. Entonces, si logran hacer un buen resumen es que entendieron bien. Si cuando releen el resumen no se entiende nada, es que no entendieron bien. Adelante, adelante, adelante. Quedan grabados que llegaron tarde, no voy a decir sus nombres. Adelante, casi lo digo. Entonces, un detalle. Esta charla es un tema abundantísimo porque toca una parte histórica. Entonces, las preguntas, si tienen preguntas, las van anotando en papelito y me las dicen al final, porque así el video no se me hace eterno. Entonces, ese detalle. Adelante, por favor, sigan. Bueno, acá tengo un mini esquemita para darle una noción teológica, digamos así, a la historia. Vamos a ver el Concilio Vaticano II. No puse las fechas, pero es del año 62, del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965. No es completamente de corrido, porque eso reúne obispos de todo el mundo. Entonces son varias sesiones, si no me equivoco son 4 sesiones, que están separadas por un montón de tiempo. Más o menos se reunían cada 3 meses, durante 3 meses, y después hasta el año siguiente más o menos dejaban un montón de tiempo y otros 3 meses, y así prácticamente fue como un año de estar realmente reunidos. Pero en tiempos separados son 3 años, del 62 al 65. Entonces, ese acontecimiento cambia completamente la iglesia. Y eso no solo lo decimos nosotros, lo dice los mismos eclesiásticos de hoy en día, digamos así, lo dice el Papa, lo dijeron los papas anteriores, lo dicen los obispos. O sea, es el hecho más trascendental de la historia de la iglesia, por lo menos en el siglo XX y quizás en toda la historia de la iglesia, como decimos nosotros. Adelante, adelante, esconda la cara que no lo tome la cámara. Entonces, vamos a ver que eso es un desastre en la historia de la iglesia, es realmente tremendo lo que hace. Y vamos a ver que no es algo que nació de la noche a la mañana, es algo que venía gestándose y siendo denunciado por los mismos papas. De hecho, vamos a ver que todos los errores, hago un resumen general de lo que vamos a ver, ¿no? Que todos los errores que se terminan proclamando, digamos así, en el concilio, son errores que ya estaban condenados explícitamente en especie por los papas anteriores, digamos así, de los últimos 200 años. En especial San Pío X. Y entonces vamos a sacar después, un poquito rebobinando lo que vimos ya en la clase pasada, el tema de la autoridad que puede tener el Concilio Vaticano II. Porque normalmente un concilio ecuménico, y les tiro la objeción, un concilio ecuménico se considera infalible. Y aunque no fuera infalible, sería un acto de magisterio, y un acto de magisterio auténtico, y que obliga, como dice Pío XII, obliga en conciencia a someter la inteligencia. Y si hay algo que parece una contradicción, yo tendría que ir a preguntarle a la autoridad y decirle, discúlpeme, yo no estoy entendiendo bien, porque estas cosas parecen contradictorias. Como pasó muchas veces en la revelación, imagínense el Antiguo Testamento, que se cree en un solo Dios, 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 y llega Cristo y dice, bueno, Dios es Trinidad. Y a simple vista, claro, nosotros nacimos con eso, pero a simple vista, que vengan y me digan que Dios es uno y a la vez trino, parece una contradicción. Y seguramente a más de un judío le pareció una contradicción. Y sin embargo es verdad. Entonces, ¿qué tocaría? Tocaría ir a la autoridad, al Papa, y decirle, disculpe, santidad, no estoy entendiendo esto de que es uno y trino. Entonces le explicaría, bueno, es uno de una manera y es trino de otra. Es uno en la sustancia, trino en las personas. Bueno, se hace todo un desarrollo, se explica, y uno dice, bueno, no son contradictorios. Si el Concilio Vaticano II, pongamos que no es infalible, pero sí es magisterio, entonces lo que me tocaría es suspender el juicio, ir a la autoridad y preguntarle, oiga, esto que me parece una contradicción, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Hay alguna manera de encajar esas dos cosas? Bueno, vamos a responder después a esa objeción. Vamos a ver primero como una parte histórica que
Ya le digo, a uno por ahí que no conoce mucho de la historia de la iglesia, le asombra que pueda haber eso dentro de la iglesia, pero cuando uno estudia un poco, no sé, los cónclaves que se eligieron tal papa y tal otro, cómo se pasaban las reglas, cómo hacían cualquier cosa, está prohibido hablar con la gente de afuera, y estaba el obispo rompiendo la pared literalmente para poder hacer una ventana para hablar con los enviados de los reyes y qué sé yo. Uno dice, bueno, está bien, puede ocurrir una cosa desastrosa. Y eso no necesariamente va contra la autoridad. Estoy planteando la objeción, ¿no? No necesariamente iría contra la autoridad del concilio. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en los cónclaves fue desastroso, se rompieron un montón de reglas, se eligió un papa y todo el mundo dobla la rodilla y besa al pie del papa y nadie discute que el papa ese sea papa. Ya le digo, no tengo ningún ejemplo aquí, pero realmente se podrían sacar ejemplos bastante escandalosos de la historia de la iglesia, sobre todo de los cónclaves, es decir, las reuniones para elegir papa, por ponerlo en lenguaje sencillo. Entonces, ¿se entiende la objeción? Esto va a ser un desastre, la parte histórica. No necesariamente eso haría que el concilio sea malo. ¿Es infalible? Póngale, normalmente sí, pero póngale que no es infalible, que eso está bastante fácil de demostrar, porque ellos mismos lo dicen. Pero sería magisterio, y si es magisterio yo tengo que doblar mi inteligencia, y si es magisterio tengo que ir a preguntarle a la autoridad cómo se entiende esto que parece una contradicción. Bueno, dejo para el final la respuesta, así me prestan atención hasta el final. Entonces, históricamente, San Pío X, más o menos, él es papa en el año 1905, no tengo las fechas exactas, pero creo que es de 1905-1914. Él muere justo antes de la Primera Guerra Mundial, de que arranque la Primera Guerra Mundial. San Pío X, de hecho, tiene una encíclica, es conocido, si ustedes buscan hasta en Wikipedia, es el que aplastó la cabeza de los modernistas, digamos así. San Pío X en su encíclica Pascendi Dominici Gregis, él dice, más o menos, no sé, creo que es 2107 o 1910. 7, excelente, bueno, por ahí. 1907. Entonces, él dice claramente una cosa, que es que el enemigo de la iglesia siempre ha tenido enemigos. Lo que es especial de los momentos en que vivimos, dice él en 1907, es que el enemigo está dentro de la iglesia. Que es un enemigo que no quiere salir de la iglesia, que quiere permanecer dentro para reformarla, para cambiarla. De hecho, tengo algunos parrafitos que les voy a leer de la encíclica esa. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, o sea, de fieles católicos, y lo que es todavía más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, bajo pretexto de amor a la iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, de hecho esa es la raíz, una mala filosofía produce una mala teología, así como un mal modo de razonar va a producir un montón de errores a la hora de creer en la fe. Bueno, y es la razón por la que Monseñor Lefebvre nos pone Santo Tomás en filosofía y teología, porque el magisterio lo repitió. Ojo, que un error en filosofía y teología puede llevar a errores en la fe, a herejías. Entonces, dice que estos sacerdotes faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados hasta la médula de los huesos con venenosos errores, bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda humildad, con desprecio de toda modestia, como restauradores de la iglesia. Perdone mi falta de humildad, pero soy el restaurador de la iglesia. Y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado. Estuve sacando algunos parrafitos, no estoy leyendo todo. Dice, son seguramente enemigos de la iglesia, y no se apartará de lo verdadero quien dijere que ésta no los ha tenido peores, porque ellos traman la ruina de la iglesia no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen la iglesia. Y dice él que intentó condenarlos, reprenderlos, tratarlos de cambiar y avisarles en privado, pero que no conseguía nada. Ni porque se los condene odian a la autoridad, confiesan voluntariamente que ella cumple con su deber. De hecho dice, sí, la autoridad tiene que hacer eso, tiene que cortar las cabezas, pero lo que le corresponde al fiel es avanzar, hacer progresar la doctrina, en un sentido muy evolucionista de la verdad, ¿no? En esa dialéctica hegeliana de que los contrarios hacen progresar las cosas.
Entre el ser y el no ser sale el ser a medias, que es la creación. Entre, qué sé yo, el opuesto y lo opuesto sale el intermedio, que es lo bueno. La virtud está en el medio, supuestamente, según esto, ¿no? Entonces, claro, a la autoridad le toca frenar la velocidad y a los de abajo le toca seguir al espíritu, que es lo que los impulsa, lo que los lleva. Que es lo que vivimos hoy en día, ¿eh? Benedicto XVI está perfectamente adentro de esto y él lo reconoce. Entonces, continúan, a pesar de ser condenados, continúan ellos por el camino emprendido. Lo continúan incluso después de reprendidos y condenados, encubriendo su increíble audacia con la máscara de una aparente humildad. Claro, agachan la cabeza y dicen, tengo que continuar adentro de la iglesia, la autoridad hace lo que tiene que hacer, tiene que frenar, pero en conciencia yo tengo que seguir. No es que someten la inteligencia, no. Doblan fingidamente sus cervices, pero con sus hechos y con sus planes prosiguen más atrevidos lo que emprendieron. Y obran así a ciencia y a conciencia, porque les es necesario continuar en la iglesia a fin de cambiar insensiblemente la conciencia colectiva. Es decir, necesitan permanecer en la iglesia para cambiarla desde adentro. De hecho, San Pío X fue durísimo, cuando tuvo que cortar cabezas, las cortó. Si había alguien que enseñaba algo que no era de acuerdo, incluso en todos los seminarios, en todos los profesores de universidades, les hizo jurar el famoso juramento antimodernista, que justamente va contra todas las tesis que hoy en día están en boga. Lo obligó. La cuestión es que muere San Pío X y los papas que le siguen, aunque en doctrina son muy firmes, en la práctica, en el ejercicio de la autoridad, fueron mucho más débiles. Y permitieron que los que habían sido condenados y apartados de sus puestos bajo San Pío X volvieran a seguir adelante como si nada, incluso a veces promovidos a puestos más altos. Y ahí, bueno, Dios juzgará, yo no me meto, pero ni siquiera las intenciones, ¿no? Porque, bueno, no sé, si quizás pensaron que con eso podían arreglar un poco las cosas. En fin, hay muchas cosas que se podrían decir de eso. Pero en definitiva, llegamos al año 1959 y Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, que lo eligen de grande, se suponía que iba a ser un Papa rápido, lo elegían y en pocos años moría, pues ya estaba muy viejo, un pontificado tranquilo, de paso, como se dice. Y sin embargo, Juan XXIII dice, voy a convocar un concilio ecuménico. La idea no era para nada nueva, de hecho se le había ocurrido ya a Pío XI y a Pío XII, y cuando pregunta, él, claro, uno siempre antes de ser el Papa normalmente se aconseja, y le dijeron, no, santidad, es una locura hacer un concilio ecuménico ahora. ¿Por qué? Porque, por un lado, los medios de comunicación presionarían violentamente, y en segundo lugar, la iglesia abajo está muy dividida. Eso correría el riesgo de que se dé un golpe de Estado como el de la Revolución Francesa, lo que se llama los Estados Generales en la iglesia, 1789 en la iglesia, que justamente el rey quería solucionar algunos problemas y convoca a la gente para que se pongan de acuerdo en solucionar los problemas y le cortan la cabeza al rey. Entonces, eso es lo que dicen los... ¿Quién le ayuda a abrir la puerta? Ahí, María José, tranquila. Eso es lo que le aconsejan a Pío XI y a Pío XII, le dicen, no, es una locura. Si usted lo hace, corre el riesgo de que haya una revolución adentro de la iglesia. Bueno, Juan XXIII le dicen lo mismo y él dice, no, profetas de calamidades, no. De hecho hay una frase que se repite mucho, que él abre una ventana y dice, quiero que entren vientos nuevos a la iglesia de Dios. Bueno, sopló un espíritu nuevo en la iglesia de Dios. Y todo espíritu nuevo no huele bien. La cuestión es que él convoca el concilio y la preparación del concilio se hace realmente a conciencia. De hecho, él convoca, no sé si son 14 o 14 comisiones. Bueno, primero se pregunta a los obispos de todo el mundo que propongan temas a tratar en el concilio, a ver qué se puede desarrollar más, explicar mejor. Bueno, se hace toda una consulta, después hay unas comisiones encargadas de seleccionar las consultas, las proposiciones por temas. Bueno, la cuestión es que se reducen todos esos temas propuestos, que son como 500 temas, se reducen a 17 esquemas que son una maravilla de doctrina y son además una condena del concilio, porque muestran cómo estaba la doctrina de la iglesia
antes del concilio. Se consiguen esos esquemas si los buscan. ¿Cómo se llama? Le Fonti Ufficiali. Si buscan en Le Fonti Ufficiali, en italiano, las fuentes oficiales, pueden encontrar los documentos preparatorios del concilio. Todo eso estaba a cargo, esas comisiones, digamos así, tenían sus miembros. De hecho, Monseñor Lefebvre estaba ahí en esas comisiones. Y estaba a cargo sobre todo de la autoridad máxima después del Papa en doctrina, que era el cardenal Ottaviani, que era una eminencia ya viejecito, pero era el jefe, digamos así, de lo que antes era la Inquisición, el Santo Oficio de la Inquisición, o sea, el que se encargaba de velar por la pureza de la fe en la Iglesia, fue el que se encargó de dirigir los trabajos de preparación del concilio. Y ya digo, los esquemas preparatorios fueron un espectáculo. Pero ya se ve ahí, se empieza a ver la doble personalidad de Juan XXIII, que es lo típico del liberal. Al liberal le gustan los principios, pero también le gusta en la práctica ser más manga ancha, ¿no? Ahí que deja pasar un montón de cosas. Y al mismo tiempo que en público pone como oficial esa preparación del concilio, crea una comisión nueva, que es el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que tiene la función de preparar el concilio por, entre comillas, por abajo de la mesa, que va a ser en realidad la verdadera preparación del concilio. Ya vamos a ver después. El Secretariado para la Unidad de los Cristianos, a cargo del cardenal Bea, de mala memoria, pobre cardenal, ya digo, sin juzgar las intenciones, que pueden ser muy buenas, pero lo que hizo fue un desastre. Ese cardenal empieza a dirigir las cosas y empieza a preguntar, como tiene que buscar la unidad de los cristianos, pues va a preguntar, por ejemplo, a los protestantes: ¿qué esperan ustedes del próximo concilio? Va a preguntar a los protestantes, a los masones, a los comunistas, a los ortodoxos, a los judíos: ¿qué quieren ustedes del próximo concilio? Y no solo le pregunta, sino que se compromete en muchas cosas a decir: sí, el concilio va a hacer esto. Los protestantes y los masones le dicen: queremos que se proclame la libertad religiosa. Los judíos dicen: queremos el ecumenismo. Los comunistas y los ortodoxos cismáticos, no solo las iglesias orientales, sino cismáticos, los que no reconocen al Papa por Papa, dicen: bueno, vamos a ir a condición de que no se condene el comunismo. Entonces reclaman que no se condene el comunismo. Y todo eso, sí, ok, excelente, bueno, muy bien. Después vamos a explicar un poco qué significan esos pedidos. Por ahora simplemente ya huele mal que pidan algo así y que le digamos: sí, se lo vamos a dar. Ojo, solía haber protestantes y ortodoxos y distintos miembros de sectas heréticas o cismáticas, solían estar presentes en los concilios, pero estaban presentes como observadores, digamos así, de la doctrina católica. O sea, es una oportunidad espectacular para ver una exposición ordenada de la doctrina católica. La diferencia en el Concilio Vaticano II es que van a estar no solo como observadores, sino como opinadores, opinólogos. Y muchas de las opiniones que ellos presentan terminan quedando en los textos. Yo lo voy a decir después. Por ahora, quédense con eso. Ese concilio, pues, entonces comenzó, ya digo, el 11 de octubre de 1962 y pues era una cosa inmensa, humanamente hablando. De hecho, es el concilio numéricamente más grande de toda la historia. El concilio de Trento, si no me equivoco, tuvo cerca de 1000 obispos. Este concilio tuvo 2500 en promedio en las sesiones. 2500 obispos, o sea, era muy grande. Y no solo había obispos, había ¿cómo se llama? Miembros superiores de congregaciones religiosas, abades, que también tenían derecho a voto. Había también teólogos, que eso sí no tenían derecho a voto, ni siquiera podían hablar propiamente, pero podían escuchar y tienen un papel preponderante abajo de las mesas, digamos así, dándole letra a los obispos. De hecho, de esos 2500 obispos se puede dividir en 3 grupos. Obispos modernistas, de los que, digamos así, literalmente habían sido condenados por San Pío X, 250 obispos, más o menos modernistas o liberales, si lo quieren decir más suave. 250 que terminaron después siendo así como los tradicionales, los que defendían lo que el magisterio siempre había dicho, sobre todo los que habían estado en las comisiones preparatorias, y 2000 obispos que estaban perdidos, literalmente.
Eran obispos que no entendían de teología, que no se preocupaban demasiado por la teología. Eso muestra también que la crisis estaba bastante avanzada, que un obispo no sepa responder a unos temas tan definidos, tan apretados por el magisterio. Eso significa que el magisterio hablaba, apretaba y no se le hacía mucho caso. Por lo menos no se le estudiaba. Entonces, ya digo, están como esos tres grupos. El grupo grande de esos 2000 obispos a veces se mueve para un lado, a veces para el otro. Depende quién apriete más fuerte. Y normalmente se va a terminar moviendo para el lado de los liberales porque el Papa apoya más a los liberales y eso termina quedando claro. Cuando empieza a terminar claro que el Papa apoya a los liberales, entonces los de abajo, bueno, vamos a estar con el Papa, ¿no? Entonces, ahí para que tengan una idea. La preparación del concilio, entonces, ya digo, fueron esos 17 esquemas. No me voy a meter muy detalladamente en lo que decía cada esquema, pero ya le digo, muestran el estado de la doctrina católica y lo que era, digamos así, considerado como de fe y definible, o sea, lo que era considerado como definible en un concilio, y muchas cosas que ya estaban definidas y convenía repetir, eso está todo en los esquemas preparatorios, que son impresionantes, ya digo, y son completamente contradictorios con lo que sale después en el concilio. La cuestión es que empieza el concilio de Juan 23, de nuevo, en la declaración del comienzo, pues aclara que no quiere definir nada, que no se trata de condenar errores. De hecho, él dice bastante claro, si fuera necesario condenar errores o definir doctrinas o demás cosas, para eso no era necesario un concilio. Y él ya empieza a hacer sentir mal a la gente, dice, pero normalmente un concilio, cuando se convoca el Concilio Vaticano I, por ejemplo, que lo convoca Pío IX, que es el que termina definiendo el dogma de la infalibilidad pontificia, pues deja muy claro para qué sirve un concilio. En primer lugar, define doctrinas, explicita la verdad revelada, aclara puntos, condena errores, reforma la moral de la iglesia, corrige la disciplina eclesiástica de los sacerdotes, bueno, distintas cosas, pero todo con un fin que sale de la doctrina y se vuelve práctica, digamos así. O sea, es la fe que produce obras. Este concilio ya empieza, y Juan 23 empieza a decir, la idea del concilio es que sea pastoral. Y yo siempre me he preguntado, es una de las cosas más difíciles de saber a qué se refieren con la palabra pastoral. Es una palabra ambigua que nunca la definen, nunca la dicen, y a propósito la ponen en contraposición a dogmático. Como si definir una verdad fuera antipastoral. Justamente todo lo contrario. Todos los concilios habían sido pastorales, pero para ser pastorales definían claramente la fe y sacaban las consecuencias que se desprenden de la fe. Y tomaban medidas. Preguntas al final, qué pena. Así porque si no me voy a demorar muchísimo. Es un tema, ya digo, amplísimo. Entonces, este concilio insiste que es pastoral. Y constantemente está insistiendo en que es pastoral. En oposición, eso sí queda claro, a definir dogmas. No vamos a definir porque es un concilio pastoral. Es un concilio pastoral. La cuestión es que cuando empieza la primera sesión, después de esta introducción así como rara, hay como una especie de golpe de estado de la parte liberal. Lo normal que era, llevamos 2 años preparando textos, esquemas, lo normal es que esos esquemas, que además se prepararon preguntando a todo el mundo, no se prepararon de la nada, y se prepararon por los expertos más grandes que tiene la Iglesia y reconocidos por la Iglesia, como el cardenal Ottaviani, que ya digo, es la autoridad máxima en fe después del Papa. Incluso teológicamente hablando, era una autoridad más alta que el Papa, porque es un experto que está puesto como mano derecha, justamente para que el Papa le consulte. Quiero decir, por supuesto que la autoridad del Papa es divina y cuando define en nombre de Cristo. Pero si miramos la sabiduría teológica de uno y de otro, Ottaviani estaba muy por encima. ¿Por qué? Porque justamente por eso le dan ese cargo en la Iglesia. Bueno, póngale que eso es discutible, pero no es discutible que era la autoridad máxima después del Papa. Lo normal era que todos esos esquemas se usaran, y lo normal era que las comisiones de expertos que trabajaron para fabricar esos esquemas quedaran dentro del concilio como las comisiones o como los organismos para dirigir las sesiones del concilio. Normalmente no es el Papa que hace todo el trabajo de dirección, el Papa como que se corre un poquito al costado, va mirando, sugiere, introduce, pero hay un presidente, hay un consejo, digamos así, que es el que va desarrollando las sesiones, proponiendo el reglamento, las distintas modificaciones, se aceptan, se corrigen los esquemas, se vuelven a proponer, etc.
Entonces, lo normal era que quedaran encargados los que habían preparado los esquemas y que quedaran los esquemas. Los liberales se dieron cuenta, si permitimos esto, perdimos. Entonces, lo primero que hacen es decir, vamos a combatir para tirar todos los esquemas preparados a la basura y vamos a combatir para correr todos los miembros de las comisiones que nos quieren imponer, entre comillas, a la basura. Entonces, el cardenal Frings, si no me equivoco, es el que... No me acuerdo quién es. Lienard. El cardenal Lienard es el encargado. De hecho, les voy a leer directamente un texto que está en la biografía de Monseñor Lefebvre. Lo primero fue el rechazo de la lista de los padres propuestos por Monseñor Felici, que era el que estaba dirigiendo las cosas, según las comisiones preparatorias. Padres considerados como aptos para ser elegidos en las comisiones conciliares, o sea, lo que prepararon que queden en el concilio. El cardenal Frings decidió, el cardenal Frings era recontra liberal, su teólogo mano derecha era el padre Ratzinger, recontra liberal. Suena conservador, pero ya van a ver. Bueno, decidió, junto con los obispos alemanes, que es el ala recontra liberal de todo el asunto, decide imponer otra lista que ellos iban a componer de nombres de los miembros, con nombres de obispos liberales y padres conciliares. Entonces, le encomendaron al cardenal Lienard que tenía que él hablar. Entonces, en la entrada de la basílica va el cardenal Lienard y le dan un texto en la mano, le dicen, cardenal, tiene que leer esto. Ok, ¿qué dice? Bueno, cuando lo lea se va a enterar, más o menos. En la mesa del Consejo de la Presidencia, que él tenía un lugar en el Consejo de la Presidencia, pide la palabra, le dice, no se puede en este momento, no se puede hacer la aclaración. Vuelve a pedir la palabra, no se puede hablar ahora. Toma la palabra sin que nadie se la deje y lee el texto en latín temblando y proclama la libertad de los padres conciliares que le quieren imponer unas comisiones y unos textos y no sé qué. Y diciendo, nosotros no conocemos a estos padres, tendríamos que tener tiempo para elegir a nuestros padres y votar a los obispos que más nos podrían representar. Bueno, la cuestión es que todo como estaba de común acuerdo, cuando él termina de hablar, todos de pie y aplauden, motivando a las masas de los obispos a que también aplaudan. Un poco, exagero y no es tan tendencioso, pero es lo que ocurre en la democracia. Son pocos los que saben lo que se hace y el resto es movido como masa. Y cambiando no tanto de momento histórico, es lo que ocurrió en la Pasión de Cristo. Los judíos sabían que había que crucificarlo y el pueblo no tenía mucha idea, pero si no gritan, como se ve bien en la película de Mel Gibson, está bien hecho eso realmente. Como incentivan a la masa y la masa, bueno, gritamos, no pasa nada. Si ellos dicen, vamos. Entonces, pues claramente eso fue lo que ocurre. El resultado que fue que los textos, estos obispos cuando salen de eso, inmediatamente, claro, ellos me quieren imponer una lista de obispos. Y entonces ellos salieron con una lista de obispos, todos liberales, o en su mayoría liberales, y la impusieron al concilio. ¿Por qué lograron hacer eso? Porque tenían un dominio de los medios de comunicación que no tenía el ala tradicional, ni estaba preparada para usar así esos medios. De hecho, el ala liberal confiesa al final de la tercera sesión que habían imprimido más, no sé si 4 millones o 40 millones de volantes. 4 millones de volantes que habían, o sea, de hojitas de publicidad y para que voten esto y proponga tal enmienda y no sé qué. Y todos los días estamos en la puerta repartiendo. Vote la lista de este padre, vote. Así, o sea, una introducción de la democracia moderna dentro del concilio. El resultado fue, ya digo, que más de la mitad de los miembros de las comisiones encargadas de dirigir el concilio fueron liberales, fueron de esos 250 obispos de esa escuela. Y el resultado también fue, y esa fue otra de las victorias en la primera sesión prácticamente, es que todos los esquemas preparatorios, todos, no quedó ni una frase de los esquemas preparatorios, se tiraron a la basura. Así. El único esquema que sobrevivió fue el esquema sobre la libertad religiosa, que no había sido preparado por la Comisión Preparatoria Oficial, sino que había sido preparado por el Secretariado para la Unidad de los Cristianos del Cardenal Bea, bajo, ya digo, esa influencia protestante, masónica, comunista, ortodoxa, lo que sea. Judía también, sí. Y ya digo, son cosas oficiales. De hecho, son oficiales de parte de los dos lados. Lo confiesan la Iglesia, el Cardenal Bea, lo confiesa el Padre Congar, lo confiesa también
¿cómo se llama? Lo confiesa también, los judíos lo dicen, los masones lo dicen, los protestantes lo dicen. Voy a leer después algunos textos así sacados al azar, pero realmente es tremendo. De hecho, termina la primera sesión del concilio y en el intervalo de esa primera sesión a la segunda sesión, recuerden que pasaban varios meses, casi 10 meses entre una sesión y la otra, o 6-7 meses, muere Juan XXIII, que era el que había comenzado el concilio, y lo sucede el que era cardenal Montini, es decir, Pablo VI, fue elegido como Pablo VI, y él de nuevo hace un discurso de apertura del concilio, peor que el de Juan XXIII, sobre todo señalando esto, el diálogo. Voy a leer al final un poco eso, pero Pablo VI era mucho más liberal que Juan XXIII. De hecho, él termina de dar el golpe definitivo a favor del ala liberal del concilio, que es, claro, todavía la presidencia no era absoluta a favor de los liberales. Estaba como más de la mitad era para ellos, un 50% y un poco más era para los liberales, y la otra parte pues era indiferente, no era tradicional ni conservador, ni mucho menos. Y Pablo VI lo que hace es termina de dar el golpe definitivo. Él dice que la presidencia del concilio ahora va a ser un órgano que se va a dedicar solamente a ver que no se infrinjan las normas, es decir, le quita la presidencia y lo quita para poner una comparación, lo quita de árbitro del partido de fútbol y lo pone en el VAR, ahora que tenemos el VAR. O sea, si hay una infracción y el árbitro le pregunta, sirve para algo, y si no, no sirve para nada. Y pone una comisión de cuatro obispos que se van a encargar de llevar realmente la presidencia, es decir, qué temas se tratan, qué esquemas se aprovechan, qué correcciones se meten. O sea, cambia la presidencia de manos, y de esos 4 obispos, curiosamente, como Pablo VI era liberal, o sea que le gustaba dar un poco a las dos partes, había puesto entre los 4 obispos en la primera idea estaba Monseñor Lefebvre. Y cuando escuchan el nombre de Monseñor Lefebvre, los liberales ponen el grito en el cielo, porque Monseñor Lefebvre era no solo el obispo de los más conservadores, sino el obispo mejor formado quizás de los que estaban ahí, y además el que menos miedo tenía a hablar. Cuando había que hablar, él hablaba, tomaba la palabra. Entonces ponen el grito en el cielo y dicen, no, ¿cómo puede ser? No, y van a hablarle a Pablo VI y le lloran y le gritan que no sé qué, que eso iría contra la finalidad pastoral del concilio y contra la libertad de los miembros, no sé qué, y Pablo VI, el único que quita de los 4 es Monseñor Lefebvre, bueno, y pone otro. De los 4, 3 son recontraliberales, y el cuarto, el cardenal Agallanian, era el más potable de los otros que no eran liberales, potable para los liberales, ¿no? El que más soportaban, entonces está bien. 3 contra 1 estaba bastante bien, y el 1 tampoco era que iba a luchar demasiado. Entonces, ahí en ese momento, prácticamente es imposible revertir el concilio. Yo me salté algo importante, y es que, claro, cuando los obispos tradicionales se dan cuenta que esto está siendo manipulado, deciden organizarse, reunirse, entre ellos formar una organización, entre comillas, semejante, que se oponga al otro lado de la balanza, porque si no la cosa va a ser un desastre. Quieren poner un freno a lo que viene. Y entonces forman lo que se llamó la Asamblea Internacional de Padres, en latín Cetus Internationalis Patrum, que eran otros 250 obispos que pusieron su firma ahí, entre los cuales estaba Monseñor Lefebvre un poco como la cara visible de ese grupo. También estaba el cardenal Ottaviani, o sea, era de peso el asunto, y había otros obispos como Monseñor Carli, que era italiano, como Monseñor de Provenza Sigaudo, etc. Bueno, obispos, Monseñor de Castromayer, bueno, en fin, sí. Otros obispos que se oponen, 250, que están viendo claramente que lo que se está diciendo hoy en día en el concilio está mal, y lo que está pasando está manipulado. Entonces, la cuestión es que cada vez la cosa se ponía más complicada, porque desde el vamos, todo el texto preparado en espíritu católico se tira a la basura y es reemplazado por un texto preparado en espíritu liberal, en espíritu herético, digámoslo por decirlo simple, en espíritu de ambigüedad y de apertura al mundo. Herético por ahí es un poco exagerado, pero tiende a la herejía y favorece la herejía.
Y entonces cuando se presenta en el aula, lo único que puede hacer uno es corregir una frase, dos frases, proponer una enmienda, que se agregue un párrafo, pero cambiar el espíritu de un texto era realmente muy complicado. Pues mucho se pudo hacer de disminuir males, pero no se pudo realmente purificar del espíritu liberal que tenían los textos. Voy a leer el balance final que da después Monseñor Lefebvre de lo que se pudo hacer en ese concilio. Pudimos, a pesar de todo, limitar los daños, cambiar algunas afirmaciones inexactas o peligrosas, agregar alguna que otra frase para rectificar tal proposición tendenciosa o tal expresión ambigua. A pesar de todo, debo confesar que no pudimos purificar al concilio del espíritu liberal y modernista que impregnaba la mayoría de los esquemas, ya que sus redactores eran precisamente los expertos y los padres imbuidos de aquel espíritu. Ahora bien, ¿qué quieren ustedes? Cuando un documento se encuentra redactado en su conjunto con un falso espíritu, es prácticamente imposible expurgarlo de ese espíritu. Habría que volver a escribirlo completamente para darle un espíritu católico. Lo que pudimos hacer por los modi, es decir, las correcciones que presentamos, fue agregar incisos a los esquemas, y eso se ve muy bien. Basta comparar el primer esquema de la libertad religiosa con el quinto que se redactó, porque ese documento fue rechazado 5 veces, y en vez de tirarlo a la basura como los primeros esquemas, ¡ay! Bueno, lo rechazaron y está a la basura. No. En vez de tirarlo a la basura, volvía 5 veces. Volvió hasta que al final entró. Fue rechazado 5 veces y otras tantas volvió al escenario. O sea, comparar los textos que nosotros agregamos para ver que al menos logramos atenuar el subjetivismo que infestaba las primeras redacciones. Lo mismo para Gaudium et Spes, que es sobre la iglesia en el mundo de hoy, si no me equivoco. Se ve muy bien cuáles son los párrafos que se agregaron a petición nuestra y que están en el texto, diría yo, dice Monseñor Lefebvre, como parches colocados en un vestido viejo. No cuadran en el conjunto, no guardan la lógica de la redacción, y los agregados hechos para atenuar o contrarrestar las afirmaciones liberales quedan ahí como cuerpos extraños. De hecho, tan manipulado estaba el concilio, Monseñor Lefebvre cuenta que él va una vez a una de las reuniones de los obispos franceses, porque él cuando llega al concilio va a la reunión de los obispos franceses, y se encuentra con que está el padre Congar parado arriba de la mesa y diciendo, bueno, mañana tenemos tal cosa, entonces, usted, monseñor, usted va a hacer tal intervención sobre tal tema. No, pero no se preocupe, nosotros le vamos a dar el texto preparado en latín, usted solo va a tener que leerlo. Ah, bueno, si es así, sí. Y usted, monseñor, usted va a hacer tal... Literal. Y eso está dicho, no solo por Monseñor Lefebvre, está dicho por los mismos padres estos y por los mismos obispos. De hecho, si quieren leer algo útil, hay un libro que se llama, para ver esta parte como histórica de manipulación del concilio, el Rin desemboca en el Tíber. Los obispos liberales, que eran del ala alemana, suiza, francesa, belga, Países Bajos, no sé si me falta algo por ahí, bueno, esos están todos a las orillas del río Rin, que recorre esa zona. El Tíber es un río de Roma, ¿conocen? Entonces la idea es que todo el pensamiento de las orillas del Rin, el Rin desemboca en el Tíber. Todo el pensamiento de las orillas del Rin, de esta ala, de esta Unión Europea, que era la ala de estos 250 obispos liberales, desemboca en el Tíber, es decir, las ideas de estos obispos fueron aceptadas por Roma o introdujeron en Roma, envenenaron Roma, no sé cómo lo quieren hacer. Y lo más interesante de esto es que este libro no está escrito por nosotros. Este libro está escrito por un liberal, un periodista que se llama Ralph Wilhelm, que es liberal, o sea, está contentísimo con las reformas del concilio. Pero es honesto y señala los hechos, es buen historiador. Entonces es muy útil de leer. De hecho, toda esta ala liberal tenía unas imprentas a mano que eran impresionantes, imprimían panfletos y no sé qué. Y sobre todo estaba completamente manipulada por teólogos que habían sido incluso condenados por la iglesia. O sea, el padre Congar, bajo Pío XII le prohíbe ni siquiera dar una conferencia. Está prohibido, ¿por qué? Por modernista. El padre
Rahner, Pío XII prohíbe, que también era otro, Karl Rahner, le prohíbe que a cualquier obispo alemán que le dé el imprimatur a sus libros, o sea, le prohíbe imprimir libros, prácticamente. O sea, teólogos condenados eran los que manipulaban y manejaban todo. De hecho, ahí les leo el texto de Monseñor Lefebvre que dice eso que le decía. Al inicio de Vaticano II fui a las reuniones de los obispos franceses. Quedé estupefacto al ver lo que pasaba en ellas. Los obispos se comportaban como niños pequeños frente a Congar, Rahner y otros, que eran teólogos, ya digo, súper modernistas, o sea, teólogos que negaban, por ejemplo, la infalibilidad del Papa, que negaban la divinidad de Cristo, o sea, teólogos modernistas, estamos hablando de cosas serias. El padre Congar, subido a la mesa de la presidencia y sin la menor vergüenza, decía: Monseñor tal, usted hará tal intervención sobre tal tema. No tenga la menor preocupación, nosotros le preparamos el texto y usted no tendrá más que leerlo. Entonces Monseñor Lefebvre dejó de asistir a las reuniones. No le gustó mucho. Y en este libro también una cita que dice: siendo la posición de los obispos de habla alemana la que adoptaba la alianza europea, la alianza del Rin, la alianza liberal, y siendo la posición de los obispos de esta alianza la que más frecuentemente se imponía en el concilio, bastaba que un solo teólogo hiciera adoptar su punto de vista por los obispos que hablaban alemán para que el concilio también los hiciera suyos. ¿Qué quiere decir? Había un teólogo o varios teólogos que imponían a los obispos de habla alemana, los obispos de habla alemana imponían a la alianza europea, la alianza europea imponía al concilio. ¿Cómo lo imponía? Por su influencia y por los medios de comunicación, por los panfletos, por los volantes. De hecho, el texto termina, este mismo el Ralph Wilhelm dice: ahora bien, ese teólogo existía. Era el padre Karl Rahner. Rahner básicamente es el responsable de lo que aparece en el concilio. Rahner, que no solo era un teólogo modernista condenado, sino además era un inmoral de primera. Rahner era un sacerdote, tenía una mujer a la cual durante el concilio le escribía 3 cartas diarias. De hecho, se publicó en un año como 300 cartas le escribió. Cartas horriblemente obscenas y feas, o sea, eran amantes, literalmente. Ese es el que está atrás de todos los textos del concilio. La lucha entre estas dos alas, entre el ala, digamos, tradicional y conservadora, se entabló en muchos puntos, pero en particular en 3, que eran los que más claramente se oponían a la doctrina tradicional, que son el ecumenismo, la libertad religiosa y la colegialidad. Vamos a estudiar eso después, así que simplemente voy a dar un pasito. Ahora me quedo un poco con la cuestión histórica y la cuestión de la autoridad del concilio. Y después, las siguientes clases vamos a ir viendo esos 3 errores, ver cómo estaban condenados por antes y bueno, entender un poco qué son, ¿no? Sin embargo, pues les resumo. El ecumenismo básicamente lo que hace es renunciar al dogma de que fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, ya no es la iglesia católica la única verdadera, sino que pueden haber un montón de otras realidades eclesiales, de otras iglesias, por las cuales las personas se pueden salvar. El Espíritu Santo no, dice el texto, no rechaza o no desprecia valerse de otras comunidades para salvar a la gente. No me acuerdo el texto sinceramente exactamente, no me acuerdo, pero es muy claro, de hecho es muy claro. Tan claro es así que eso va incluso contra la iglesia misionera, decirle, tengo que ir a convertir a las almas, que el mismo Papa Francisco lo dice. El proselitismo es un pecado contra el ecumenismo. Es decir, la iglesia misionera es un pecado contra el ecumenismo. ¿Por qué? Porque pretender que la iglesia es la única y que todos tienen que entrar a la iglesia es un pecado contra el ecumenismo. Eso es lo que está a la raíz de las misiones. Que uno dice, hermano, el que no entra a la iglesia se condena, el que crea se salvará y el que no se condenará. Primer error, ecumenismo. Segundo error, o el lugar donde se combatía la libertad religiosa, que básicamente lo que dice es que todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera. Es la libertad del pensamiento masónica puesta dentro de la iglesia. ¿Sí? Yo tengo la libertad para seguir la religión que yo quiera. Y hay algo de verdad, porque yo no puedo obligar a nadie a creer la verdad. Yo no le puedo poner no puedo mover su voluntad, yo no puedo entrar ahí. Pero una cosa es que yo no lo puedo obligar y otra cosa es que él tenga derecho.
que son cosas distintas. De hecho, eso estaba bien claramente señalado en distintas encíclicas de los papas. De hecho, antes de saber bien lo que es el error, hay un masón, Yves Marsaudon, no sé cómo se pronunciará eso, Yves Marsaudon, publicó un libro durante el concilio que se llama El ecumenismo visto por un masón de tradición. Pero no solo habla del ecumenismo, sino también de la libertad religiosa. Y ahí este masón dice la esperanza que tienen los masones de que nuestro concilio proclame solemnemente la libertad religiosa. ¿Qué más puede querer uno saber, no? Sigue, esto es textual de lo que dice el barón Marsaudon, que ya digo, es un masón declarado. El título del libro, eso es el ecumenismo desde el punto de vista de un masón. Los cristianos no han de olvidar que todos los caminos llevan a Dios. Y el atorrante cita, en la casa de mi padre hay muchas moradas. No deben olvidar y deberían mantener esa valiente noción de libertad de pensamiento que, salida de nuestras logias masónicas, se extendió magníficamente sobre la cúpula de San Pedro. Bueno, ya digo, vamos a estudiar esos errores en particular después, pero esa confesión tiene que dar miedo. Tiene que dar miedo, por lo menos ya tiene que saber uno de qué lado viene la cosa. También el otro error, que es la colegialidad, que es menos grave, es grave, pero es menos grave que los otros dos, que diría que ya no es el Papa propiamente el que gobierna la Iglesia, sino que los obispos, por el simple hecho de recibir la ordenación episcopal, ya tienen un derecho a gobernar la Iglesia, lo cual es destruir una distinción fundamental que la Iglesia siempre hizo, que es el poder de orden y el poder de jurisdicción. O sea, por ser obispo yo recibo poder de orden. Yo tengo el poder de ordenar otros sacerdotes, por ejemplo. Pero para ejercer ese poder yo necesito permiso del Papa, que es el que me va a dar la posibilidad de hacer eso. Entonces, una cosa es la jurisdicción, que es la responsabilidad sobre la Iglesia, y otra cosa es el poder que yo tengo como sacerdote, como obispo. Esto lo que hace es al revés, dice, no, por el simple hecho de ser obispo, yo no tengo poder de gobernar, yo no tengo responsabilidad de la Iglesia, junto con el Papa. Sí, pero al Papa le están ensartando un montón de obispos, y el Papa deja de ser en realidad vicario de Cristo para empezar a ser vicario de los obispos. Es elegido por los obispos que le comunican la autoridad que ellos tienen a un representante que lo que hace es mantener la unidad de la Iglesia. A grandes rasgos, tengan en cuenta simplemente por ahora que la lucha se enfoca en esos puntos y esos errores los vamos a ver después más en específico. El resultado de este combate, digamos así, del ala liberal y el ala conservadora, el ala tradicional, mejor dicho, es que salieron unos textos espantosos. Los podríamos dividir, como dice el catecismo, en 3 clases de textos. Textos buenos, que simplemente repiten la doctrina tradicional, y eso es mérito del ala tradicional que se metió ahí para que los pusieran. Textos ambiguos, que se pueden leer en espíritu católico y se pueden leer también en espíritu modernista. Y los dos entienden cosas contradictorias que no se encajan entre ellos, pero el texto da pie para que se pueda sostener una o la otra. Y textos directamente malos, textos que están en contra o son completamente contradictorios con la enseñanza tradicional del magisterio, por lo menos a simple vista. Que eso es lo que arrancamos diciendo, ¿no? Los textos ambiguos, es interesante que fueron hechos a propósito así. Los mismos liberales, de hecho eso lo dice el Chilevex, que era bastante liberal, dice que le dijeron a él, uno de ellos, no fue él. De hecho a él no le gustó que le dijeran eso, pero es así. Dice, nos expresamos de forma diplomática, pero después del concilio sacaremos del texto las conclusiones que están implícitas. Traducción, eran bombas de tiempo. Lo ponemos ahora pero explota después. ¿Por qué lo ponen así ambiguo? Justamente para no chocar directamente y frontalmente con el ala tradicional. Parece que están diciendo la doctrina tradicional, pero están diciendo otra cosa en lenguaje clave que después lo van a interpretar, después lo van a dejar claro. Y son los mismos que fabricaron el texto los que lo interpretan, no es una mala interpretación, es la interpretación autorizada de los que lo fabricaron. De hecho, San Pío X, en la encíclica Payandi, que les dije antes, dice, una táctica de los modernistas consiste
en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas acá y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad estas son perfectamente fijas y consistentes. Sí, tal cual. Tal cual. Y ya digo, esto lo confiesan ellos. Uno lo nota, pero lo confiesan ellos. No es que uno se lo inventa. Y si además miramos la influencia protestante del concilio, les dije que habían sido invitados un montón de expertos expertos protestantes a mirar el concilio, pero también a opinar. Un ejemplo, cuando se estaba en la Constitución sobre la Iglesia, si no me equivoco, se estaba diciendo que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, lo cual no deja lugar a ningún ecumenismo ni a ninguna libertad religiosa, porque si Cristo es Dios, pues yo tengo que escuchar lo que dice y tengo que creer a lo que dice. Y si Cristo funda una iglesia, una sola, y la iglesia de Cristo es la católica, pues a mí me toca entrar ahí. Y el que no entra en el arca muere ahogado afuera. Eso destruye el ecumenismo. Entonces, ¿qué pasó? Había un protestante mirando afuera y dice, oiga, no digan que la iglesia de Cristo es la católica. Digan que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Y con eso tenemos todo solucionado. Y este pastor protestante, el pastor Schmidt, le dijo al padre Ratzinger, que era el teólogo del cardenal Frings, y le dijo, oiga, pongan esto. Y Ratzinger dijo, buenísimo, qué idea fantástica para poder ser ecumenistas. Y entonces eso quedó en el texto. Y la idea viene de un protestante a través de unos liberales y queda en el texto y es la base del ecumenismo. Y sin eso no puede haber ecumenismo. Entonces, con lo cual la diferencia del subsiste. Imagínense que tiene un pie puesto acá y otro acá. O sea, si yo digo la iglesia católica es la iglesia de Cristo, mejor dicho, la iglesia de Cristo es la iglesia católica, hay unidad. En conjuntos es exactamente lo mismo uno que otro. O sea, encajan, no hay vuelta. Pero si yo digo la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica como en su parte principal, que eso no te lo dicen, pero es que la iglesia de Cristo es más amplia que la iglesia católica. Y entonces acá hay lugar para que entren protestantes, para que entren... Ellos van a decir, no, la católica es la principal, es la que tiene más, guarda más de la iglesia de Cristo. Pero las protestantes también tienen realidades eclesiales y el Espíritu Santo no, como siempre se me olvida esa frase, el Espíritu Santo usa también estas comunidades para salvar las almas. Es destruir el dogma de que fuera de la iglesia no hay salvación. Ojo, eso no significa que todos los protestantes se condenen. No, un protestante puede salvarse, pero se salva a pesar de ser protestante, si tiene ignorancia infalible, tiene buena voluntad y sigue su conciencia, se salva gracias a la Iglesia Católica que está distribuyendo sus gracias, en particular por la celebración de la Santa Misa, y los sacrificios que ofrecen los cristianos y las oraciones, por ejemplo las del Viernes Santo, que se rezan por la conversión de los protestantes, por la conversión de los judíos, por la conversión, etcétera, etcétera. Y eso es un misterio muy grande. Preguntas al final. Entonces, digamos así, termino con esa parte histórica. Hay textos, en particular 3 textos, más en realidad, 4 o 5 textos, 3 temas más que 3 textos, que son así, en ojo, contradictorios con la doctrina tradicional. El ecumenismo, la libertad religiosa y la colegialidad, que lo vamos a estudiar en concreto después. El punto está en lo siguiente. ¿Qué autoridad tiene ese concilio? Porque les repito, todo esto que se ve adentro, que es peleas humanas y miserias humanas y qué sé yo, pues se ha visto en otro montón de lugares y nadie se le ha ocurrido discutir la autoridad de un concilio o la autoridad de un papa que fue elegido con cosas así. Nadie lo discute. ¿Por qué en este caso nosotros podemos discutir? Bueno, hay 2 preguntas que hay que hacer. ¿Ese concilio es infalible o no? Bueno, eso es fácil de responder porque eso lo dicen los mismos papas, la misma autoridad, el mismo concilio. De hecho, Juan 23 en el discurso de apertura, si la tarea principal del concilio fuera discutir uno u otro artículo de la doctrina fundamental de la Iglesia, repitiendo con mayor difusión la enseñanza de los padres y teólogos antiguos y modernos, para esto no era necesario un concilio. Declara que la intención no es doctrinal. ¿Ustedes se acuerdan, para que haya infalibilidad,
que había que tener una intención de definir. Bueno, ahí está diciendo claramente que no hay intención de definir. Pero por si ese texto no le gusta, durante el concilio, el presidente de las sesiones conciliares, que era el cardenal Tisserand al principio, dice, el concilio, le preguntan, a ver, este texto, ¿qué autoridad tiene? Le preguntan en pleno concilio. Y él dice, el concilio no tiene en ninguna manera el propósito de establecer nuevos puntos de doctrina, sino que su finalidad propia es que el celo pastoral de la Iglesia tome un nuevo impulso. Es una renuncia directamente a definir algo como necesario para salvarse. Y eso también fue ratificado, de hecho en otro momento del concilio, me olvidé de poner la cita acá, creo que también es del cardenal Tisserand, pero era también del que dirigía o es una cita de mucha autoridad. Teniendo en cuenta la práctica conciliar y el fin pastoral del presente concilio, este santo sínodo precisa que sólo define en materia de fe y costumbre para ser sostenido por la Iglesia Universal aquellas cosas que él declare manifiestamente como tales. No hay nada en el concilio declarado manifiestamente como infalible. Nada, literalmente. Y eso, ya digo, lo confirma Pablo VI al final, en el discurso de clausura. El magisterio de la Iglesia no ha querido pronunciarse con sentencia dogmática extraordinaria. Y un par de semanas después de la clausura aclaraba más. Algunos se preguntan, ¿cuál es la autoridad? La calificación teológica que ha querido darle a su enseñanza un concilio que evitó promulgar definiciones dogmáticas solemnes que comprometieran la infalibilidad del magisterio eclesiástico. ¿Te lo está diciendo él? Un concilio que evitó promulgar definiciones dogmáticas solemnes que comprometieran la infalibilidad del magisterio eclesiástico. También lo dice el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, lo dice en 1988. La verdad es que el concilio mismo no definió dogma alguno y quiso situarse a un nivel más modesto, simplemente como un concilio pastoral. No obstante, son muchos los que lo interpretan como si se tratara de un superdogma, el único importante. De hecho, no es infalible por confesión del mismo concilio. O sea, renuncian a la infalibilidad porque para un liberal no hay nada más trágico o no hay un abuso de autoridad más grande que la de imponer algo como verdad que necesariamente tienen que creer los demás. Porque eso va contra la libertad de pensamiento. O sea, desde el momento que el concilio define, digamos así, no es que lo define, pero que tiene como doctrina propia el ecumenismo y la libertad religiosa, está renunciando no solo a la infalibilidad, está renunciando mucho más. Está renunciando al magisterio. Porque el magisterio, ok, no define algo nuevo, pero el magisterio, ¿cuándo es obligatorio de creer? Cuando repite lo que la Iglesia siempre enseñó, cuando impone que esto debe ser creído. Y creído para salvarse. A un liberal le parece un pecado imponer algo como necesario para salvarse. Si no hubieran proclamado la libertad religiosa, no se podría proclamar la libertad religiosa en este orden de ideas. De hecho, constantemente hacen referencia a un diálogo que no tiene la intención de imponer. Porque un diálogo no es como la predicación. La predicación en un sermón es unilateral. Yo me paro en el atril y hablo y ustedes escuchan, y punto. Y el que le gusta, bien, y el que no, afuera. Eso es la predicación, esa es la conversión que uno hace a través de la predicación. El diálogo no. Yo hablo y escucho. El otro también aporta. En un diálogo, cuando uno intenta buscar la verdad a través de un diálogo, pues uno tiene que sacar la conclusión de las dos partes, exponer su parte de la verdad, digamos así, escuchar la parte de la verdad que tiene el otro, y entre los dos, de común acuerdo, llegar a algo. Esa es la actitud fundamental del concilio, y no solo del concilio, de todos los papas que siguen después. Es una actitud de diálogo que no impone una verdad. Entonces, de hecho voy a tratar de justificar un poquito eso, que es una enseñanza tan afirmada por el magisterio moderno que se puede agarrar de todos lados. ¿Dónde lo tengo? La primera encíclica de Pablo VI, cuando asume, normalmente la primera encíclica de un papa es el programa de su apostolado, de lo que va a hacer. Es como decir, bueno, a ver, mi pontificado, ¿qué voy a hacer? Su primera encíclica normalmente lo resume.
La primera encíclica de Pablo VI se llama Ecclesiam Suam. Recuerden que él asume entre la primera y la segunda sesión del concilio. O sea, lo que él propone ahí termina siendo también lo que hace el concilio, porque él es el que lo dirige. Dice así, cito: la Iglesia debe entablar diálogo con el mundo en que tiene que vivir. El diálogo debe caracterizar nuestro ministerio apostólico. Esta forma de relación no mira a obtener inmediatamente la conversión del interlocutor, ya que respeta su dignidad y su libertad. Claro, para el liberal, imponer una verdad es ir contra la libertad. Para el católico no, la verdad os hará libres. Justamente lo primero que yo necesito para ser libre es tener muy claro qué es lo que está bien y está mal, y por eso me puedo mover a lo que está bien con los medios adecuados para alcanzarlo. Una persona que quiere ser buena, lo que más quiere es tener un buen maestro que me diga claramente las cosas, y es un don precioso que uno puede aprovechar para ser más libre. Para el liberal no, la autoridad siempre impone y coarta el pensamiento, la libertad de pensamiento. Entonces dice, nuestro método tiene que ser el de no coartar la libertad, tiene que ser el de diálogo. La autoridad, sigo citando, la autoridad del diálogo es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que da. No es orden, no es imposición, dice literalmente. Justamente, ellos pretenden que yo expongo mi parte y el otro la va a creer, pero no la impongo para que la crea. Y si yo no la impongo para que la crea, me falta una nota para la infalibilidad. Y no solo una nota para la infalibilidad, me falta una nota para que haya magisterio. Porque la actitud de un maestro es imponer una verdad. Si no, no hay maestro, hay diálogo entre amigos, opiniones entrelazadas. Sigue diciendo, la dialéctica de este ejercicio de pensamiento dialéctica es cuando hay lucha, digamos así, de contrarios que llegan a una unidad. Es esta mentalidad de Hegel, que los opuestos llegan llegan al equilibrio, digamos así, producen algo mejor. La dialéctica de este ejercicio de pensamiento y de paciencia nos hará descubrir elementos de verdad también en las opiniones ajenas. Discúlpenme, la verdad viene de Cristo y punto. Yo tengo la verdad no por mérito mío, porque me la dio Cristo. Y soy un vaso de barro y soy un miserable y tendría que producir más frutos de santidad que los que produzco, pero decir que no tengo la verdad es un pecado contra Cristo, porque Él me la dio. Él me la dio. Y que el otro tenga de la verdad, si tiene algo porque se lo robó a la iglesia, pero la depositaria, la distribuidora, ese padre de familia que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo, es la iglesia. Es la iglesia. En la locución de apertura de la segunda sesión también dice: la Iglesia podría proponerse señalar los males que pueden encontrarse en el mundo, pronunciar anatemas contra ellos y suscitar cruzadas en su contra. Por el contrario, nos parece que la relación de la Iglesia con el mundo puede expresarse mejor bajo la forma de un diálogo. Y ahí, en la mitad del concilio, ¿no? ya está empezado el concilio, nos sentimos alegres y confortados al observar que este diálogo, sí, Pablo VI, este diálogo en el interior de la iglesia y hacia el exterior que lo circunda es ya una realidad. Ahora uno podría poner una objeción. Está bien, ok. Tienen una actitud de diálogo, pero es un diálogo del que quiere enseñar a los demás porque a la larga terminan imponiendo. De hecho, Francisco acaba de imponer el Día de la Virgen del Carmen, que el que no cree el concilio no puede celebrar la misa tradicional, el que no lo acepta la validez de la misa nueva no puede celebrar la misa tradicional. Clarísimamente imponen como obligatorio el concilio. Ok, es cierto, imponen terriblemente, pero hay que distinguir dos modos de imponer. El modo de imponer del maestro y el modo de imponer del rey. El que es necesario para que sea infalible es el modo de imponer del maestro. ¿Qué es lo que hace el maestro? Dice, oiga, esto es la verdad. Y usted tiene que creerla. Si no la entiende, créame a mí. Por mi autoridad de maestro, créame. Eso es lo que hace la iglesia, lo que debería hacer el magisterio de la iglesia. Es decir, oiga, esta es la verdad revelada que me dio Cristo y yo se la transmito a usted, que usted debe creerla. El magisterio, para que sea propiamente magisterio, tiene que manifestar la entrega que Cristo me da y yo se la doy en nombre de Cristo. Tiene que manifestar
estas 4 condiciones, quizás sacando de lado esta, que solo es necesario para el magisterio ex cátedra. Pero si en vez de definir simplemente repite, podríamos decir que tengo una definición de lo que es el magisterio, que impone como que debe ser creído para salvarse repitiendo lo que Cristo me dijo, lo que está en el depósito, lo que pertenece a la revelación, que se cerró con la muerte de San Juan. Entonces, la Iglesia claramente al asumir el diálogo no quiere imponer como maestro que enseña, quiere imponer como rey que te corto la cabeza si no lo crees. Pero es verdad, no, es discutible, es diálogo. De hecho, ¿por qué a nosotros nos cortan la cabeza? Porque ponemos en discusión esto. Porque nosotros pretendemos tener la verdad absoluta. El único pecado que hay para un liberal es pretender tener la verdad absoluta. Porque la única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. De hecho, ¿por qué la Iglesia se reduce a dialogar? Porque en el fondo no está creyendo en esa verdad y en esa autoridad y en esa misión de Cristo. En el fondo, es la ignorancia de Cristo y la ignorancia de lo que es la Iglesia. Porque si realmente Cristo funda una iglesia, y una única iglesia, que es la Iglesia Católica, pues entonces tengo que entrar en esa iglesia. Y si la Iglesia Católica me transmite la verdad que me dio Cristo, pues así como tengo que creerle a Cristo, tengo que creerle a la Iglesia Católica. En la medida que ella me asegura, oiga, yo le aseguro que estoy transmitiendo. Pero ¿qué pasa? El liberal deja de asegurar eso porque no lo cree. Deja de imponer como verdad porque no cree que tenga la verdad. Él cree que tiene una parte de la verdad, que los demás también pueden tener una parte de la verdad. Dejan de obligar a meterse en la iglesia de Cristo porque creen que hay otro montón de pequeñas iglesias que son parte de la gran iglesia de Cristo. ¿Sí? En el fondo, el liberal no puede imponer, porque no puede, va contra lo que él piensa, no puede imponer con autoridad nada. El Papa Francisco impone con autoridad del que corta la cabeza, pero ojo, la Iglesia tiene 3 poderes. El poder de santificar, sobre todo por los sacramentos, el poder de enseñar, que es transmitir la verdad de Cristo, y el poder de gobernar. Pero el poder de gobernar se puede usar mal, no tiene la misma asistencia del Espíritu Santo que cuando se enseña. Hay un montón de ejemplos en la historia de abusos, injusticias que hicieron los papas. Hoy es San Ignacio, si no me equivoco, sí, San Ignacio, 31. La supresión de la compañía de Jesús es una injusticia brutal. Brutal. Todas las revoluciones que vienen en el mundo moderno vienen por la supresión de la compañía de Jesús. No me quiero meter demasiado en ese tema para no irme, pero cuando uno estudia la historia es evidente. Lo único que sostenía la autoridad de la Iglesia y a Cristo Rey en la sociedad eran los jesuitas, que no estaban contaminados. Y por eso todos los gobiernos seculares lo primero que quieren es forzar al Papa para que la eliminen, y si no pueden, la echan. Todos los países la van expulsando al mismo tiempo, y después de expulsarlo queda el terreno libre para hacer la revolución. Quiero decir, injusticias, valen al Evangelio. La sinagoga tenía las mismas promesas prácticamente iguales que tiene la Iglesia. El ciego de nacimiento, ¿por qué es excomulgado de la sinagoga? Porque cree en Cristo. Y dice el Evangelio, los sumos sacerdotes habían determinado que todo aquel que confesara a Cristo como Mesías fuera echado de la sinagoga, fuera expulsado, fuera excomulgado. O sea, el Sanedrín, el sumo sacerdote, que tenía el poder de profetizar, que tenía la asistencia del Espíritu Santo, manda que crucifiquen a Cristo. Bueno, quiero decir, el poder de gobierno tiene que estar ordenado como fin al de santificar y al de enseñar la verdad. Y si no, es ilegítimo, es un abuso de autoridad. Entonces lo que estamos viendo claramente, y es lo que están diciendo todos los obispos en el mundo, hoy todo el día son lefebristas, Monseñor Viganó, Monseñor, ¿cómo se llama el cardenal? Están apareciendo ahí, todos ahora se dan cuenta que están haciendo un abuso de autoridad. De hecho, es lo mismo que estaban haciendo antes, solo que Francisco lo dice con claridad. Lo cual es asombroso, porque los otros textos de Francisco son de una ambigüedad y son ilegibles. 300, 400 páginas para cada encíclica, en 2 paginitas, tac, 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 te corta la cabeza. ¿Sí? Deja muy claro la intención. La intención es ir contra la tradición. Entonces, bueno, pero no me quiero meter ahí, vamos, dejemos tradiciones que ustedes. En definitiva, ¿qué es lo que pasa? El que dialoga no impone. Y entonces, la autoridad del magisterio no es cero. Es autoridad del teólogo privado que expone su opinión
queriendo escuchar la opinión contraria y llegando a una conclusión de acuerdo a esas opiniones. ¿Sí? Y eso ya lo digo, lo manifiestan en cuanto a maestros, lo manifiestan. Ahora, después, hacen del concilio un superdogma, ¿no? De hecho, Monseñor Lefebvre, y termino con esa frase, dice: es importante desmitificar este concilio, que quisieron pastoral en razón de su horror instintivo a los dogmas. Interesante esa frase. Un liberal tiene horror instintivo a los dogmas. ¿Por qué? Porque coarta la libertad de pensamiento del otro. De hecho, llegan a decir, y es el espíritu que tenemos hoy en día, llegan a decir que por culpa de los dogmas se separaron los protestantes. Que los dogmas fueron el bisturí, los dogmas del Concilio de Trento fueron el bisturí que separó a los hermanos separados. Que perdió una rama de la iglesia. Y entonces, ¿cuál es la solución? Eliminemos los dogmas y ya está. Por eso el Papa Francisco pone una estatua de Lutero en el Vaticano. Porque Lutero en la cuestión de la justificación no se equivocó. Oiga, es lo que condenó el Concilio de Trento. Son los dogmas que puso el Concilio de Trento, lo de la justificación. Bueno, en fin, no me quiero meter en otro tema. Pero dice, Monseñor Lefebvre, quisieron pastoral en razón de su horror instintivo a los dogmas y para facilitar la introducción oficial de las ideas liberales en un texto de la Iglesia. Porque cada vez que ponían algo ambiguo o dudoso, oiga, pero eso no es claro, le decían, no, pero no estamos definiendo dogmas, es un concilio pastoral. Ponían la semilla, mañana va a crecer en árbol. Ponían la bomba, que va a explotar mañana, bomba de tiempo. Pero no estamos queriendo definir. Pastoral, el concilio es pastoral, acuérdense, es pastoral. De hecho, Monseñor Lefebvre propuso, digo, ok, ¿quieren hacer un concilio pastoral? Hagámoslo. Pero ¿por qué no hacemos dos textos? Hagamos un texto dogmático, claro, para uso de los teólogos, y un texto pastoral que sea la explicación del otro, que es lo que la Iglesia siempre hizo en realidad, si uno lo piensa. El Concilio de Trento define dogmáticamente y deja la tarea de armar un catecismo pastoral en base a esto, para distribuir a la gente común. No, casi lo matan a Monseñor Lefebvre. ¿Por qué? Porque tienen horror a dejar claro lo que ellos quieren poner. Ellos querían la ambigüedad y la querían para sacar después las consecuencias. Y ya digo, eso está confesado por ellos. Pero dice Monseñor Lefebvre, terminada la operación, entonces dogmatizan el concilio. Lo comparan al de Nicea. No lo pretenden, el concilio de Nicea, yo a veces me confundo, pero creo que es el que condenó a los arrianos. Sí, ¿verdad? Condenó a los arrianos declarando que nuestro Señor era al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Dice, no lo pretenden, ese concilio, no lo pretenden semejante a otros, lo pretenden superior. De hecho es así. El que no acepta, puedes negar cualquier dogma, pero negas el concilio, estás excomulgado de la Iglesia. Un concilio que dice claramente que no es infalible, lo dice él mismo, lo dijo la autoridad que lo fabricó, lo dijeron adentro del concilio, lo repitieron constantemente. Un concilio que ni siquiera es magisterio, porque está constantemente en diálogo, no está imponiendo como verdad necesaria para salvarse nada. De hecho, renuncia. Es la renuncia oficial a imponer verdades como algo necesario para salvarse. Porque si no es imposible el ecumenismo y es imposible la libertad religiosa. Es imposible hablar de los textos del concilio. Entonces, ahora me lo quieren imponer como dogmático, como infalible. Eso es un abuso de autoridad. Eso es un abuso de autoridad. Entonces, de hecho, la postura de la fraternidad es la postura del gallo. ¿Qué estoy diciendo? Estamos asistiendo o hemos asistido a la triple negación de Pedro. Pedro no era el Papa, no tenía la promesa del Espíritu Santo. Pedro ha rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca. Confirma. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. ¿Qué hacemos nosotros? Cantamos como el gallo. Oiga, Pedro, dése cuenta que ya negó a Cristo. Llore, salga afuera, llore amargamente. Y cuando te conviertas, ve y confirma a tus hermanos. Realmente la actitud de la fraternidad no es ese de vacantismo. No es, el Papa no es Papa, el concilio no fue concilio, Pío XII fue el último Papa. No. Pedro negó. Le toca convertirse y confirmar a sus hermanos, porque si Pedro, si un Papa, no arregla esto, no lo arregla nadie. O sea, uno se da cuenta constantemente lo que es luchar contra las almas que tratan de seguir al Papa y no se dan cuenta que están siguiendo la negación al Papa. O sea, la autoridad está diseñada para que la mayoría de la gente encuentre la verdad, sin esfuerzo, sin trabajo. Cuando la autoridad apunta al error, la mayoría de la gente, sin esfuerzo, sin trabajo, va a ir al error. Entonces, lo que nos toca necesariamente es convertir a un Papa, y por eso vamos a Roma, y por eso seguimos. Pero no podemos colaborar en la destrucción de la Iglesia. Entonces, en todo lo que sea un abuso de autoridad que vaya contra la fe definida por el magisterio anterior, que la providencia
no nos dejó desarmados tampoco. Los últimos 200 años de magisterio, antes del concilio, son magistrales en la exposición y la condena de los errores. O sea, eso vamos a ir viendo después cuando estudiemos error por error, cómo el magisterio dejó clarísimo que eso está mal. Entonces, bueno, preguntas.